Pascual, mi nombre es Pablo Flores, yo soy profesor de este departamento. Lo primero que quiero hacer aquí es agradecer a Rodrigo por la invitación, que me da la oportunidad de mostrar un tema. Bueno, yo voy a hablar acá de un tema que es bastante técnico y bien enfocado a una cosa bien puntual, que es la durabilidad de los materiales bajo condiciones de operación. Bueno, en esta presentación voy a hacer una introducción breve de qué es lo que vamos a hablar. Voy a presentar unos casos de estudio, qué es lo que estamos desarrollando en este momento y luego unas conclusiones con respecto a este tema. Bueno, a nosotros nos llama la atención el tema de la durabilidad de los materiales, porque en realidad los materiales cuando están en operación están sometidos a condiciones que van más allá de la carga mecánica. Los materiales en general se encuentran sometidos a condiciones térmicas, muchos de ellos, dada la zona, condiciones húmedas, o también pueden tener alta radiación UV, ciclos térmicos, hielo de hielo, en contacto con sustancias químicas, por ejemplo, y eso no necesariamente están actuando en forma separada, sino que también en conjunto. O sea, pueden haber... pueden haber efectos que son combinados, y si estos efectos combinados van a su vez combinados con cargas mecánicas, esto se amplifica. O sea, en general nosotros conocemos el comportamiento del material bajo una carga mecánica en condiciones de laboratorio, pero si nosotros vamos sumando efectos, bueno, esto puede ser catastrófico. Entonces, actualmente la selección de materiales se hace basado en lo que nosotros tenemos en fichas técnicas. Bueno, eso no necesariamente es lo que va a ocurrir en una condición de operación. Generalmente es la información con la que se cuenta y después uno se extraña y no entiende por qué un componente de una pieza falló antes de tiempo, si todos los cálculos están correctos. Entonces nosotros dijimos, bueno, nos planteamos como desafío entender cómo envejecen los materiales y tener capacidad de predicción. Y no solo de predicción, sino que también de comprensión. O sea, si algo falló antes de tiempo, poder saber el por qué. Y segundo, poder seleccionar materiales en función de la aplicación que nosotros queremos tener. Así, yo les voy a presentar 3 casos de estudios que hemos desarrollado acá. El primero consiste en determinar o diseñar ensayos de corto plazo para saber la vida útil de un polietileno de alta densidad, un material que se ocupa mucho en tuberías que conducen líquidos. El segundo, esto se está adelantando entonces, de forma automática. El segundo consiste en investigar los efectos térmicos en los elastómeros, o sea, en los cauchos, que se ocupan muchísimo en sello, en correas transportadoras. Entonces nosotros lo que queremos saber es, bueno, qué pasa, o cómo envejece, o mis propiedades se van a mantener en el tiempo o no. ¿Por qué? Porque el cambio de las propiedades induce a una falla que es muy recurrente, que es el desgaste. Entonces, eso nos interesaba. Y, por último, tenemos entonces la selección de materiales cerámicos resistentes al desgaste. De esos 3 temas son los que quiero hablar ahora. Partiendo por nosotros lo que queremos hacer en este caso puntual. Este tema fue tratado aquí con una alumna, Larissa Medri, del Departamento de Ingeniería Mecánica, durante su tesis de magíster. Era poder diseñar un ensayo, poner a punto un ensayo de corto plazo para determinar la vida útil de este material. No sé qué pasa entonces, bueno, esto no es que nosotros lo hayamos inventado. Aquí lo que nosotros hicimos fue estudiar cómo se hace en la industria del plástico este tipo de ensayo y nosotros dentro de la investigación seleccionamos una técnica que se llama isoesfuerzo escalonado y con eso nosotros buscamos determinar cuánto tiempo el material puede soportar una determinada carga. En el ejemplo que voy a mostrar acá, nosotros tomamos un polietileno de alta densidad que tiene un esfuerzo a la ruptura de 33,6 megapascales. Eso nosotros lo medimos experimentalmente en nuestro laboratorio. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a determinar cuánto tiempo este material va a soportar el 55% de su carga. O sea, 18,5 megapascales. Para eso entonces utilizamos la técnica del isoesfuerzo escalonado y esto consiste
Bueno, aquí lo que nosotros tenemos que decir es que el plástico en general es un material que es sensible al tiempo en el cual está cargado. Eso ustedes lo pueden visualizar, no sé, con cosas del cotidiano. Y en esto consiste en mantener cargado el material durante un determinado tiempo. Aquí nosotros probamos 4 ciclos, o sea, mantuvimos el tiempo de permanencia de la carga por 18.000 segundos a distintos niveles de esfuerzo. ¿Ok? Entonces, en eso consiste el método, y con esto nosotros desarrollamos una curva en la cual nosotros invertimos 20 horas de ensayo por curva, y por medio de unos ajustes que propone la metodología y todo eso, llegamos a una curva que se llama la curva maestra, en la cual nosotros podemos determinar que este material va a resistir 366 días, o sea, un año, sometido a esta carga. Entonces, bueno, esta técnica nosotros ya la tenemos en funcionamiento, y esto nos permite a nosotros dar un apoyo a la selección del material, o dimensionar el material como corresponde, o también trabajar las cargas que puede soportar en el tiempo de durabilidad que nosotros queremos en este material, o entender el por qué un material falla antes de lo que nosotros tenemos previsto. ¿Ok? El segundo tema pasa también a estudiar el envejecimiento, pero en este caso de un caucho. Entonces aquí nosotros lo que hicimos fue también, esto nosotros lo investigamos, lo ponemos a punto, y determinamos que por medio de esta ecuación, que se llama la ecuación de Arrhenius, nosotros podemos correlacionar el tiempo real con un tiempo acelerado. O sea, nosotros sometemos el material, lo metemos dentro de un horno, ponemos la temperatura, ahí aparecen los componentes de la ecuación donde se pone la temperatura del horno, la temperatura ambiente, tenemos también el tiempo que dura el material puesto en el horno, y aquí equivale. Por ejemplo, 2 días de horno en estas condiciones equivale a 1,5 años, y 7 días a 5,3 años. Entonces nosotros envejecemos el material, y lo que hicimos fue hacer distintas pruebas mecánicas al caucho, simulando situación actual hasta 5,3 años. Hicimos ensayos de rajadura y ensayos de tracción para este tipo de material, y también hicimos mediciones de dureza. Probamos 3 tipos de caucho: un caucho natural, el neopreno y el acrilonitrato. Y como pueden ver ustedes, el material, a medida que avanza el tiempo, hasta los 5 años, endurece. También podemos ver que pierde su resistencia a la rajadura, que es lo que está aquí. Y esto es importante porque la resistencia a la rajadura está vinculado de una u otra manera con la resistencia al desgaste. Entonces yo puedo ver cómo el material en el tiempo va perdiendo su capacidad inicial, la cual yo tenía pensada por diseño. Desde un ensayo de tracción nosotros obtenemos la resistencia última del material, y también obtenemos la elongación máxima a la cual yo puedo llegar. No hay tanta influencia en el esfuerzo último, pero sí, y muy importante, en la elongación máxima. Y esto también nosotros lo hicimos pensando en hacer estudios de desgaste, y hay muchos autores que determinan la resistencia al desgaste por medio del producto de estas dos cosas. Entonces podemos ver que, por ejemplo, el NBR pierde, o va a tender a perder su resistencia al desgaste en el tiempo de forma más acelerada que los otros tipos de caucho. A partir de este estudio, nosotros también pudimos correlacionar 2 variables importantes, que era la dureza con el alargamiento que sufría el material. Como ven, a medida que el material envejece, este endurece y pierde su capacidad de elongación máxima, y esto hay una relación directa. Ahora, ¿por qué es importante esto? Es porque hacer ensayos de dureza es muchísimo más simple que hacer ensayos de tracción. O sea, de dureza yo puedo acercarme al dispositivo y medirlo directamente con un equipo móvil, y no necesito sacar una muestra y llevarla al laboratorio. Entonces, pudiendo medir la dureza, yo sé inmediatamente si el material está envejecido y qué consecuencias puede tener esto en el comportamiento del material.
Bien. Voy a pasar al tercer caso, ahora de estudio que hemos desarrollado aquí también, en la facultad. Esto fue en conjunto con Cerro Colorado, esto lo hizo también un trabajo con un memorista de acá, el cual el problema era que durante el proceso de extracción minera tenían muchos problemas de desgaste, producto de la abrasión del material durante el proceso. Entonces, habían unas planchas, que eran unas planchas antidesgaste, que se iban gastando y eso finalmente terminaba por rajar la correa transportadora. Bueno, así fue como se nos planteó el problema, pero el problema principal que tenían ellos era que no tuvieran. Generalmente la selección de un material se hace en función de la prueba y error, o se hace en función de recomendaciones que tengan de otros usuarios. Entonces lo que estaban buscando ellos era determinar alguna noción analítica que pudiera facilitar la selección. Ahora, en general, uno tiende a pensar que dice, mientras más dureza, más resistente al desgaste. Eso es válido para algunos tipos de materiales, pero hay que recordar que los cerámicos son materiales frágiles. Entonces puede que tenga una dureza muy alta, pero al tener una baja fragilidad, puede que esto desprenda material y en gran volumen, de forma más rápida, y al final no necesariamente la dureza es lo que importa, sino que también la resistencia a la fractura. Entonces tenemos estas dos variables dando vuelta ahí, y al igual que los casos anteriores, hicimos una investigación en cómo se relaciona la dureza y la resistencia a la fractura con la tasa de desgaste o el volumen de desgaste. Bueno, en este caso estos eran los materiales que había que probar, los clasificamos en A, B, C, D, E, F, no teníamos mucha noción de qué era cada uno, simplemente sabíamos, lo importante era evaluar lo que tenía la empresa para poder elegir. Entonces, de la investigación nosotros obtuvimos la ecuación que está allá arriba, que relaciona el volumen perdido en función de dos cosas que son importantes. Una son las condiciones de operación y los otros son los parámetros propios del material, que se encuentran disponibles en las fichas técnicas. Nosotros lo que hicimos fue, para analizar esto en forma objetiva, extrajimos de esa ecuación un índice que le llamamos índice de desempeño, que deja de lado las variables de la operación en sí y aísla las propiedades del material, entre estas el módulo elástico, la dureza y la resistencia a la fractura. Y lo que nos interesa a nosotros es poder minimizar esta variable. O sea, si nosotros minimizamos esta variable y mantenemos las condiciones de operación, vamos a obtener un mínimo de volumen perdido. Entonces, la idea es interesante porque generalmente estos parámetros aparecen en las fichas técnicas o se pueden medir. Aquí nosotros, como es un ejercicio, lo que quisimos hacer fue, de todas estas placas, hicimos ensayos de desgaste y las clasificamos. Luego, con las fichas técnicas de los proveedores, hicimos otro ranking y después, en función de parámetros que nosotros medimos en laboratorio, estos que están acá, hicimos otro ranking también. Entonces, esto es lo que arrojó los ensayos experimentales y la clasificación. O sea, tenemos los materiales puestos acá en función de su desempeño y el método que nosotros propusimos entrega el mismo orden. O sea, quiere decir que yo, en función de las fichas técnicas que recibo, si sé manejar bien estos parámetros, podría determinar cuál es el material que va a tener el mejor desempeño sin necesariamente pasar por ensayos mecánicos. O sea, esto es una gran ayuda al momento de la toma de decisiones. O sea, me ahorra tiempo y yo puedo seleccionar el material con conocimiento de causa y con una justificación que me respalda en mi toma de decisión. Bueno, esto fue contrastado, como les decía, con las fichas técnicas, con los ensayos de laboratorio y también con un software que tenemos nosotros de selección de materiales, en el cual se arrojaron el mismo orden de ranking, que el mismo, diría yo, con alguna variación pequeña en los últimos lugares, pero para nosotros fue un trabajo bastante satisfactorio porque se comprobó empíricamente todas las variables de este problema.